Marta Elizabeth Rodríguez, 78 años, sintió el frío del vinilo gastado atravesarle la bata de hospital cuando la silla de ruedas se detuvo frente a la puerta de metal oxidado. El letrero decía «Hogar de Ancianos San Martín», en letras descoloridas que alguna vez fueron azules, pero el óxido las había convertido en un marrón enfermizo. El edificio de 3 pisos se alzaba entre galpones industriales abandonados y talleres mecánicos en el barrio de Barracas, donde el olor a aceite quemado se mezclaba con el escape de los colectivos que pasaban cada 7 minutos por la avenida Montes de Oca. ¿Por qué sus hijos la trajeron exactamente aquí, a este lugar donde hasta las palomas parecían evitar posarse en las cornisas agrietadas? Marta apretó contra su pecho una fotografía amarillenta de 8,10 centímetros, la única posesión que Diego y Carmen le permitieron traer. Diego, su hijo de 52 años con corbata italiana de $180, revisaba su iPhone cada 15 segundos mientras firmaba los papeles de admisión. Carmen, 49 años, maquillaje perfecto que ocultaba las ojeras de sus noches de fiesta en Puerto Madero, miraba hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de su madre. Había pasado exactamente 47 minutos desde que el Mercedes-Benz plateado modelo 2023 se estacionó frente al asilo, y ya Diego golpeaba su reloj Rolex con impaciencia. «Mamá, entendés que esto es lo mejor, ¿no?», dijo Carmen con voz mecánica, ensayada, probablemente repetida frente al espejo esa misma mañana. Pero Marta no respondió. Sus dedos arrugados acariciaban los bordes de la fotografía, donde un joven de aproximadamente 35 años, cabello negro peinado hacia atrás, sonreía frente a un piano de cola en lo que parecía ser el Teatro Colón. 1955. 70 años atrás, cuando Buenos Aires todavía respiraba tangos en cada esquina y ella usaba vestidos de seda que su madre cosía a mano. La enfermera Graciela Domínguez, 43 años, 20 de experiencia en asilos de tercera categoría, empujó la silla de ruedas hacia el interior, donde el olor a desinfectante barato intentaba sin éxito cubrir el aroma a orina y comida recalentada. El pasillo principal medía exactamente 32 metros, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban cada pocos segundos, creando un efecto estroboscópico que mareaba. A ambos lados, puertas de madera astillada con números pintados a mano. 101, 102, 103. Detrás de cada una, sonidos que helaban la sangre, toses húmedas, gemidos apagados, el murmullo de un televisor sintonizado en un canal que nadie miraba realmente. Si te gusta este tipo de historias que te hacen reflexionar sobre la familia y el abandono, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué país o ciudad me estás viendo. Necesito saber que estas historias llegan a personas que aún valoran a sus mayores. Habitación 207. Segundo piso. Al final del pasillo donde la pintura descascarada revelaba 3 capas de colores diferentes. Testigos silenciosos de décadas de negligencia institucional. Graciela abrió la puerta con una llave maestra que colgaba de su cintura, junto a otras 17 llaves idénticas. La habitación medía 3,2 por 4,1 metros. Una cama individual con sábanas blancas que alguna vez fueron blancas, ahora de un gris indefinido. Una mesita de noche de aglomerado que se desmoronaba en las esquinas. Una silla de plástico verde. Una ventana con vista a la pared de ladrillo del edificio contiguo, tan cerca que si extendías el brazo, podías tocar los ladrillos cubiertos de moho. Nada más. «Acabas a estar bien, Marta», mintió Graciela con la misma mentira que repetía 30 veces al mes cuando llegaban nuevos residentes. «El baño compartido está al final del pasillo. La cena es a las 18:30. Desayuno a las 7:00. Almuerzo a las 12:00. No se permiten visitas después de las 19:00. Diego y Carmen ya estaban en la puerta, listos para huir, para volver a su mundo de restaurantes caros y gimnasios exclusivos, donde nadie hablaba de madres abandonadas, ni de culpas que crecían como tumores en el pecho. «Nos vamos, mamá. Trabajo, ¿sabes?», dijo Diego sin especificar qué trabajo era tan urgente un viernes a las 15:47 de la tarde. Carmen se acercó, le dio un beso en la frente que Marta sintió como hielo, y murmuró algo inaudible que pudo haber sido «perdón» o «adiós»,
o simplemente el sonido de alguien que intenta convencerse de que no está cometiendo el peor error de su vida. La puerta se cerró. El eco resonó en las paredes huecas. Y por primera vez en 78 años, Marta Elizabeth Rodríguez supo lo que significaba estar completamente sola. Se quedó sentada en la silla de ruedas durante 23 minutos exactos, sin moverse, sin respirar casi, mientras el sol de marzo se filtraba débilmente a través de la ventana sucia, creando sombras alargadas que parecían dedos acusadores. Finalmente, con movimientos lentos, artríticos, se levantó y caminó los 4 pasos hasta la cama. Sus rodillas protestaron. La artritis que llevaba 15 años ignorando le recordó su presencia con agujas de dolor que subían por las piernas. Se sentó en el colchón hundido que olía a los cientos de cuerpos que habían dormido allí antes que ella y colocó la fotografía sobre la almohada. El joven del piano la miraba con ojos que prometían eternidades que nunca llegaron. ¿Cuántas noches había dormido abrazando esta foto, escondiéndola de su difunto esposo Roberto, quien murió en 2003 sin saber nunca la verdad? ¿Cuántas veces había trazado con el dedo el contorno de ese rostro, memorizando cada línea, cada sombra? Dio vuelta la fotografía. En el reverso, con tinta azul desvaída, una caligrafía elegante que ya nadie usaba. Para mi Marta, donde yo vaya, vos venís conmigo. A.G. Marzo, 1955. Las iniciales. A.G. Alberto. No podía ni pensar su nombre completo sin que el pecho se le cerrara, sin que 70 años de secretos amenazaran con escapar de su garganta como un grito que llevaba décadas conteniendo. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Graciela entró con una bandeja de plástico, un vaso de agua tibia, 2 pastillas blancas sin identificar y una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Medicación de la tarde, anunció dejando la bandeja sobre la mesita que crujió bajo el peso mínimo. Pero sus ojos se desviaron hacia la fotografía sobre la almohada. Se detuvo. Entrecerró los ojos. Se acercó 2 pasos más, inclinándose levemente. ¿Quién es?, preguntó con un tono que Marta no pudo descifrar. ¿Curiosidad? ¿Sospecha? Nadie, respondió Marta demasiado rápido, tomando la foto y escondiéndola bajo la almohada con un movimiento torpe que solo hizo la situación más sospechosa. Graciela la observó durante 5 segundos que se sintieron como 5 horas. Como usted diga, murmuró, pero algo en su voz había cambiado. Salió de la habitación, pero no cerró la puerta completamente. A través de la rendija de 3 centímetros, Marta la vio detenerse en el pasillo, sacar su celular y tomar una foto hacia la habitación. ¿Había alcanzado a fotografiar la imagen antes de que Marta la escondiera? La noche cayó sobre Barracas como una manta pesada que sofocaba. A las 18:30, Marta bajó al comedor del primer piso, un espacio rectangular con 10 mesas de fórmica y sillas metálicas que rechinaban contra el piso de baldosas rotas. Había 34 residentes esa noche. Rostros vacíos, ojos apagados, bocas que masticaban mecánicamente un guiso de dudosa procedencia que sabía a cartón hervido con sal. Nadie hablaba. El único sonido era el tintineo de cucharas contra platos de aluminio abollado y el zumbido constante del refrigerador industrial que goteaba agua en un balde de plástico naranja. Marta comió 4 cucharadas y no pudo más. De vuelta en la habitación 207, se acostó completamente vestida sobre las sábanas frías y sacó la fotografía de debajo de la almohada. La luz del único foco de 40 watts que colgaba del techo creaba sombras duras en el rostro del joven pianista. Alberto González, el hombre que desapareció en 1956 sin dejar rastro. El hombre que toda Argentina buscó durante meses. El hombre cuyo nombre nunca volvió a pronunciarse en los círculos de música clásica después de aquella noche de junio, cuando el Teatro Colón esperó inútilmente que apareciera para su concierto más importante. El hombre que solo ella sabía que había sobrevivido. Afuera, en el pasillo, escuchó pasos que se detuvieron frente a su puerta. Una sombra bloqueó la luz que se filtraba por debajo. Alguien estaba allí, escuchando, esperando. Marta apagó la luz y apretó la fotografía contra su pecho, su corazón de 78 años latiendo a 112 pulsaciones por minuto.
sabiendo que acababa de cometer un error. Acababa de mostrarle a alguien el secreto que había guardado durante 7 décadas. Y en un lugar como este, donde las paredes tenían oídos y las enfermeras tenían celulares con cámaras, los secretos nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. Diego Hernán Rodríguez, 52 años, CEO de Rodríguez Inn Asociados Consultoría Empresarial, facturación anual, $3.7 millones, observó el reflejo de su Rolex Submariner, de $12.500 en la ventana panorámica de su oficina del piso 17 en el edificio de vidrio y acero de Puerto Madero. Eran las 9:43 de la mañana del lunes, exactamente 68 horas desde que habían dejado a su madre en el asilo San Martín, y no había pensado en ella ni una sola vez. Mentira. La había pensado 23 veces, pero cada vez que su imagen aparecía, su cerebro la archivaba automáticamente en la carpeta mental etiquetada como «problemas resueltos, no revisar». Su secretaria Vanessa tocó la puerta de caoba importada 3 veces antes de entrar con un café doble expreso a 74 grados Celsius, exactamente como él lo prefería. Su hermana llamó 4 veces. Anunció Vanessa con tono neutral, que ocultaba el juicio que Diego sabía que estaba allí. «Dice que es urgente. Todo es urgente para Carmen», murmuró Diego sin levantar la vista de los 3 monitores de computadora que mostraban gráficos financieros, cotizaciones de acciones y un email de un cliente japonés que amenazaba con cancelar un contrato de $890.000 si no recibía respuesta antes del mediodía. ¿Qué podía ser más urgente que eso? ¿Los sentimientos? ¿La culpa? La culpa no pagaba la hipoteca de su casa de 420 metros cuadrados en San Isidro, ni la matrícula de $28.000 anuales del colegio bilingüe de sus 2 hijos. A 14 kilómetros de distancia, Carmen Beatriz Rodríguez, 49 años, directora de marketing de una firma de cosméticos de lujo, salario mensual, $15.800 más bonos, se miraba en el espejo de su baño de mármol Carrara mientras aplicaba su 7ª capa de corrector bajo los ojos. Había dormido exactamente 11 horas en los últimos 3 días. Cada vez que cerraba los ojos veía a su madre en esa silla de ruedas, aferrándose a esa fotografía amarillenta, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la existencia. «Sos una hija de puta», le dijo al espejo. Su reflejo no discutió. Su celular vibró por 14ª vez esa mañana. «Diego, finalmente. Deja de llamarme, Carmen. Ya está hecho». La voz de su hermano sonaba metálica, distante, la voz de alguien que había convertido la negación en un arte. «Tenemos que ir a visitarla», insistió Carmen, aunque una parte de ella, la parte cobarde que había heredado de su padre, rogaba que Diego dijera que no. «¿Para qué? Está bien. Pagamos $1.850 por mes. Tiene comida, techo, medicación. ¿Qué más querés? Mamá no es un auto que dejás en el estacionamiento y pagás el ticket». Carmen sintió las palabras salir con más violencia de la que pretendía. Silencio. 5 segundos que se sintieron como 5 siglos. «¿Vos la querés ver? Anda. Yo tengo una empresa que dirigir. Algunos de nosotros trabajamos en vez de vender cremas carísimas a minas que se operan la cara cada 6 meses. Cortó. Carmen se quedó mirando el teléfono. El último mensaje de su madre brillando en la pantalla. Enviado hacía 23 días. «Hijos, necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Por favor, llamen». Nunca llamaron. Mientras Diego y Carmen construían sus imperios de cristal y negación, Marta pasaba su 5.º día en la habitación 207. Cada mañana a las 7:00, el despertador institucional, una campana oxidada que sonaba como alarma de incendio. Cada desayuno a las 7:15, mate cocido aguado en tazas de aluminio abollado y 2 galletitas de agua que sabían a cartón reciclado. Cada almuerzo a las 12:00, guisos indistinguibles que rotaban en un menú de 7 días, que se repetía con precisión matemática. Cada cena a las 18:30, sopa de verduras que era 90% agua y 10% esperanza moribunda. Pero Marta casi no comía. Había perdido 2.3 kilos en 5 días. Sus mejillas hundidas hacían que sus pómulos sobresalieran como acantilados en su rostro marchito. Pasaba 19 horas diarias en la cama, mirando la fotografía de Alberto González,
trazando con dedos temblorosos las líneas de su rostro que había memorizado hacía décadas. Alberto, susurraba al vacío de la habitación 207, donde las paredes de pintura descascarada absorbían sus palabras como esponjas sedientas. ¿Qué hice para merecer esto? Guarde tu secreto 70 años. Nunca te traicioné, y ahora mis propios hijos me traicionan a mí. La fotografía no respondía, pero si Marta entrecerraba los ojos y la luz de la tarde golpeaba en el ángulo correcto, podía jurar que Alberto le sonreía, que sus labios se movían formando palabras que ella había escuchado la última vez en marzo de 1956. Donde yo vaya, vos venís conmigo. Pero él se había ido solo, y ahora ella estaba sola también. La puerta se abrió sin que nadie tocara. Nuevamente, Graciela Domínguez entró con su bandeja de medicación, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, un hombre de aproximadamente 39 años, traje gris de corte europeo que costaba mínimo $800, maletín de cuero italiano, gafas de montura metálica que reflejaban la luz del foco desnudo del techo. «Marta, este es el señor Lisandro Paz», anunció Graciela con una formalidad que no había usado antes. «Es el nuevo administrador del hogar. Está conociendo a todos los residentes». Lisandro extendió la mano. Marta la estrechó débilmente, sintiendo los huesos de sus propios dedos crujir bajo el apretón firme del hombre. «Un placer, señora Rodríguez», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises, que barrían la habitación con precisión de escáner láser. Se detuvieron exactamente 2.7 segundos en la fotografía que Marta había dejado sobre la mesita de noche. «Hermosa foto. ¿Familiar suyo?» «Mi esposo», mintió Marta demasiado rápido, demasiado defensiva. Los ojos grises de Lisandro se estrecharon imperceptiblemente. Su esposo era muy elegante. Parece importante. ¿A qué se dedicaba? Empleado de banco. Otra mentira que salió aún más torpe que la primera. Ah, Lisandro asintió lentamente, pero su mirada decía que no creía ni una palabra. Empleado de banco. En el Teatro Colón. Marta sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo había identificado el fondo de la fotografía? El piano de cola, la arquitectura del escenario, los detalles que solo alguien que conociera íntimamente el Colón podría reconocer. Graciela me mostró una foto que tomó el otro día. Continuó Lisandro con tono casual, que era todo menos casual. Me pareció interesante. Tengo un pequeño hobby, historia de la música argentina del siglo XX. Y esa foto, señora Rodríguez, me resultó muy pero muy familiar. Se inclinó más cerca, tanto que Marta pudo oler su colonia cara, su aliento a menta, el aroma del peligro que emanaba de él como radiación. ¿Sabe con quién me recordó el hombre de la fotografía? Con Alberto González, el famoso pianista que desapareció en 1956, una de las historias más fascinantes del mundo cultural argentino. Un genio en la cima de su carrera que simplemente se esfumó una noche de junio. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca supieron si huyó, si lo secuestraron, si se suicidó. Un misterio de 70 años. El silencio en la habitación 207 era tan denso que Marta podía escuchar su propio corazón latir a 134 pulsaciones por minuto. Tan fuerte que estaba segura de que Lisandro y Graciela también podían oírlo. «Claro que debe ser coincidencia», agregó Lisandro enderezándose, ajustándose la corbata de seda italiana. «Los empleados de banco no suelen fotografiarse en el Teatro Colón frente a pianos de $150.000. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar?» Salió de la habitación. Graciela lo siguió, pero antes de cerrar la puerta, se volvió y miró a Marta con algo que podía ser compasión, o podía ser curiosidad mórbida, o podía ser la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que tenía en sus manos la historia del siglo. Marta esperó exactamente 7 minutos antes de levantarse con piernas que temblaban como ramas en vendaval. Tomó la fotografía, la escondió dentro de la funda de la almohada, debajo del relleno de espuma que olía a moho y décadas de sudor ajeno. No era suficiente. Lisandro Paz sabía. Y si él sabía, pronto otros sabrían. Y si otros sabían, comenzarían a hacer preguntas. Y si hacían las preguntas correctas,
descubrirían que Alberto González no había muerto en 1956, que había escapado, que había vivido, que alguien lo había ayudado, que ese alguien había sido ella. Afuera, en el pasillo del segundo piso del asilo San Martín, Lisandro Paz sacó su iPhone 15 Pro Max y marcó un número que no estaba en su lista de contactos. Respondieron al segundo timbre. «¿Esteban? Soy Lisandro. Creo que encontré tu próxima gran historia». «No. Mejor que grande. Legendaria. Alberto González». «Sí, ese Alberto González. Tengo a alguien que puede saber qué le pasó realmente. Dame 48 horas para confirmar y te paso la dirección». Cortó. Sonrió. Y Marta, al otro lado de la pared delgada como papel, escuchó cada palabra y supo que los 20 años de silencio que sus hijos le habían impuesto estaban a punto de romperse de la manera más catastrófica posible. Esteban Marcelo Quiroga, 41 años, periodista de investigación freelance, 3 premios ADEPA por periodismo de excelencia, apartamento de 47 metros cuadrados en Palermo Viejo, donde las cañerías goteaban y el wifi funcionaba solo cuando quería, recibió el mensaje de Lisandro a las 22:37 de la noche del martes. Estaba terminando su tercera copa de Malbec barato, de 250 pesos la botella, mirando sin ver un documental sobre la dictadura del 76 en su laptop Dell de 6 años con la pantalla rajada. El nombre Alberto González lo hizo enderezarse tan rápido que derramó vino sobre el teclado. Mierda. Pero eso no importaba. Nada importaba excepto ese nombre. Alberto González. El santo grial del periodismo cultural argentino. La historia que 3 generaciones de periodistas habían intentado resolver sin éxito. El pianista prodigio que a los 28 años había sido comparado con Arthur Rubinstein y Vladimir Horowitz, que había tocado en el Carnegie Hall de Nueva York a los 25, que había hecho llorar al mismísimo Leonard Bernstein con su interpretación de Liszt en 1954, y que el 17 de junio de 1956, 3 horas antes de lo que iba a ser su concierto más importante en el Teatro Colón, simplemente desapareció de la faz de la tierra. Esteban escribió más rápido de lo que sus dedos podían tipear. «Dame todo lo que tengas. Ahora». La respuesta llegó en 43 segundos. Una dirección, Hogar de Ancianos San Martín, Barracas, y un nombre, Marta Elizabeth Rodríguez, 78 años, habitación 207, y una advertencia. Tiene una foto de Alberto en el Teatro Colón, 1955. Dice que era su esposo. Pero Alberto González nunca se casó. Los registros lo confirman. Esta mujer sabe algo. Esteban no durmió esa noche. A las 6:00 de la mañana del miércoles ya estaba en la Biblioteca Nacional, sección de archivos históricos, solicitando todos los documentos disponibles sobre Alberto González. La bibliotecaria, Silvia, 63 años, que lo conocía de sus 10 años de investigaciones previas, le trajo 14 cajas polvorientas de recortes de diarios de 1956 y 1957. El Clarín, 18 de junio de 1956. Misterio en el Colón. Pianista estrella desaparece horas antes de concierto. La Nación, 19 de junio de 1956. Búsqueda desesperada por Alberto González. Policía investiga secuestro. La Prensa, 25 de junio de 1956. Teorías sobre desaparición de pianista. ¿Suicidio? ¿Fuga? ¿Crimen pasional? Y luego, el artículo que hizo que el corazón de Esteban se detuviera. Crítica. 3 de julio de 1956, página 7. Columna de chismes sociales de Mabel Iturralde. Fuentes cercanas a la investigación policial confirman que Alberto González fue visto por última vez en compañía de una mujer joven, aproximadamente 25 años, cabello oscuro, vestido azul, en un café de la avenida Corrientes, a las 14:30 del día de su desaparición. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, fue interrogada por la policía pero liberada sin cargos. Algunos sugieren que era su amante. Otros dicen que era cómplice de su escape. La verdad permanece oculta. Esteban fotografió la página con su iPhone 13, con la mano temblando tanto que tuvo que tomar la foto 4 veces. Una mujer joven, 1956. Si tenía 25 años en 1956, ahora tendría exactamente 94 años, no 78. Marta Rodríguez tenía 78,
lo que significaba que había nacido en 1947. Tenía solo 9 años cuando Alberto desapareció. Los números no cuadraban. A menos que Marta no fuera la mujer del café. Pero entonces, ¿por qué tenía una foto firmada por Alberto con dedicatoria personal? ¿Por qué mentía diciendo que era su esposo? ¿Qué estaba escondiendo? A las 10:15 de la mañana, Esteban llegó al hogar de ancianos San Martín en su Peugeot 207 del 2011, con 237.000 kilómetros, y un ruido en el motor que prometía desastre inminente. El edificio era aún más deprimente de lo que había imaginado. Pintura descascarada color verde vómito, ventanas con rejas oxidadas, un cartel de «Se alquila» en el edificio de al lado que llevaba allí, por el estado de decoloración, al menos 5 años. Adentro, olor a desinfectante y desesperación. Lisandro lo esperaba en la recepción, sentado en una silla de plástico, leyendo La Nación en su iPad Pro. «Llegaste rápido», comentó Lisandro con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. «Alberto González me hace ese efecto», respondió Esteban. «¿Dónde está ella?» «Segundo piso. Pero hay un problema». Siempre había un problema. ¿Cuál? Dejó de hablar. Desde que le hice la pregunta sobre la foto hace 2 días, no ha dicho una sola palabra. Ni a las enfermeras, ni a otros residentes, ni a nadie. Come lo mínimo. No sale de su habitación. Creo que está asustada. ¿Asustada de qué?, preguntó Esteban, aunque ya sabía la respuesta. De que alguien descubra la verdad. Lisandro se inclinó más cerca, bajando la voz aunque no había nadie más en el pasillo, excepto una anciana en silla de ruedas durmiendo a 8 metros de distancia. Hice algunas averiguaciones. Marta Rodríguez, nacida el 12 de marzo de 1947 en Rosario. Se casó con Roberto Carlos Sánchez en 1968. 2 hijos, Diego y Carmen. Roberto murió en 2003 de cáncer de próstata. Vida completamente ordinaria. Empleada administrativa en una compañía de seguros hasta su jubilación en 2012. Nada extraordinario. Nada que la conecte con Alberto González. Excepto esa foto. ¿La viste bien? ¿La foto? La vi durante 3 segundos antes de que la escondiera. Pero tomé una captura mental. Era él, sin duda. Y la dedicatoria, alcancé a ver parte. Para mi Marta. Firmado, A.G. Esteban sintió la adrenalina correr por sus venas como electricidad. Esta era la historia que definirá su carrera. El misterio de 70 años finalmente resuelto. Pero necesitaba hablar con Marta. Necesitaba ver esa foto. Necesitaba la verdad. ¿Puedo verla? Técnicamente no. Políticas de privacidad del hogar, pero... Lisandro sonrió de manera conspirativa. Soy el administrador. Hago las reglas. Tenés 10 minutos. Habitación 207. No la presiones demasiado o se cierra completamente y perdemos la oportunidad. Esteban subió las escaleras de 2 en 2. Su mochila con grabadora digital, cámara Canon y cuaderno lleno de notas sobre Alberto González golpeando contra su espalda. El pasillo del segundo piso olía a orina mal limpiada y comida recalentada. Las luces fluorescentes parpadeaban creando sombras que bailaban en las paredes descascaradas. Habitación 207. Tocó 3 veces. Suave. No amenazante. Silencio. Señora Rodríguez, mi nombre es Esteban Quiroga. Soy periodista. Me gustaría hablar con usted sobre Alberto González. El silencio se volvió más denso, más pesado, como si la habitación misma contuviera la respiración. Entonces, una voz, débil, quebrada por décadas de silencio y secretos. Váyase. No tengo nada que decir. Señora, tengo información que sugiere que usted conoció a Alberto, que tal vez fue la última persona que lo vio antes de que desapareciera. Estoy aquí para escuchar su versión, para que la verdad finalmente salga a la luz. Pasos, lentos, arrastrando pantuflas sobre linóleo barato. La puerta se abrió 5 centímetros. Un ojo, azul acuoso, rodeado de arrugas que contaban historias de 70 años de guardar secretos. Si escribo sobre Alberto, continuó Marta desde detrás de la puerta, mis hijos sufrirán. La familia sufre. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Sus hijos la abandonaron en este lugar, dijo Esteban,
y supo inmediatamente que fue el movimiento correcto, porque la puerta se abrió 3 centímetros más. ¿Por qué los está protegiendo? La puerta se abrió completamente. Marta estaba allí, 1,52 metros de altura según su ficha médica que Lisandro le había mostrado, 47 kilos de huesos frágiles y piel arrugada, vestida con una bata azul desteñida que alguna vez había sido celeste. Pero sus ojos, esos ojos azules acuosos, ardían con algo que Esteban reconoció inmediatamente: la necesidad desesperada de finalmente contar la verdad. 10 minutos, dijo Marta. Después se va, y nunca vuelve. 10 minutos, acordó Esteban, sabiendo que era mentira, que esta historia tomaría mucho más que 10 minutos, que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que había estado cerrada durante 70 años. Marta se sentó en la cama. Sacó de debajo de la almohada la fotografía amarillenta. Se la entregó a Esteban con manos que temblaban, y dijo las palabras que cambiarían todo. Alberto González no desapareció. Escapó, y yo lo ayudé. Pero si te cuento por qué, tendrás que escribir sobre algo que el gobierno argentino ha intentado ocultar durante décadas. Algo que involucra a personas muy poderosas. Algo que puede costarme lo poco que me queda de vida. Esteban encendió su grabadora, y la historia más grande de su carrera comenzó a revelarse en esa habitación de 3,2 por 4,1 metros, en un asilo olvidado de Barracas, donde los secretos de una nación finalmente salían a la luz. Ahora te pregunto algo. Si descubrieras un secreto que podría destruir a tu familia, pero también revelar una verdad histórica importante, ¿qué harías? Escribí en los comentarios si Marta debería contar todo o llevar el secreto a la tumba. Quiero leer tu opinión. Diego Hernán Rodríguez recibió el llamado del abogado Gustavo Méndez a las 11:23 de la mañana del jueves, mientras estaba en una reunión con inversores japoneses que representaban 1,8 millones de dólares en capital potencial. Normalmente habría ignorado cualquier llamada, pero el nombre Méndez and Asociados, Sucesiones, parpadeando en la pantalla de su iPhone, lo hizo detenerse. Sucesiones. Herencias. Alguien había muerto. Disculpen, murmuró a los 3 japoneses de trajes impecables que lo miraban con educada impaciencia, y salió de la sala de conferencias hacia el pasillo de ventanas panorámicas, donde Buenos Aires se extendía 17 pisos abajo, como una maqueta de juguete. Diego Rodríguez, respondió con voz tensa que intentaba sonar profesional, pero que traicionaba la ansiedad que le subía por la garganta como ácido. Señor Rodríguez, buenos días. Soy el doctor Gustavo Méndez, del estudio Méndez y Asociados. Lo llamo en representación del patrimonio del señor Tomás Alberto Herrera, fallecido el 15 de agosto en Montevideo, Uruguay. Silencio. Diego rebobinó mentalmente su árbol genealógico. Tomás Alberto Herrera. No conocía a ningún Tomás Alberto Herrera. Creo que se equivoca de persona, comenzó a decir, pero Méndez lo interrumpió con el tono de alguien acostumbrado a interrumpir. El señor Herrera dejó un testamento específico que nombra como beneficiarios a usted y a su hermana, Carmen Beatriz Rodríguez, con la condición de que el patrimonio se entregue a través de su madre, Marta Elizabeth Rodríguez. El monto total del patrimonio es de 2,4 millones de dólares estadounidenses, más propiedades en Punta del Este valuadas en aproximadamente 890.000 dólares adicionales. Diego sintió que el piso de mármol italiano bajo sus zapatos, Ferragamo de 650 dólares, se convertía en gelatina. 2,4 millones. Más propiedades. 3,29 millones en total. ¿Quién era este Tomás Herrera? Tartamudeó, odiándose por tartamudear, por sonar como un idiota desesperado. Esa información es confidencial según los términos del testamento. Lo que puedo decirle es que el señor Herrera vivió en Uruguay bajo ese nombre desde 1956 y que dejó instrucciones muy específicas sobre la distribución de sus bienes. Ustedes, su hermana y su madre, deben presentarse en mi oficina en Montevideo dentro de 72 horas para la lectura formal del testamento y para que su madre firme los documentos de transferencia. Después de las 72 horas, el plazo legal expira y el patrimonio pasa a beneficencia. Espere, ¿cómo supo dónde encontrarnos? El señor Herrera mantenía
Información actualizada sobre la familia Rodríguez. Digamos que tenía un interés particular en el bienestar de su madre. La línea se cortó. Diego se quedó mirando el teléfono durante 37 segundos completos, su cerebro intentando procesar lo que acababa de escuchar. 3,29 millones de dólares. De un completo extraño, que vivió en Uruguay desde 1956, que conocía a su madre. 1956, 70 años atrás, cuando su madre tenía 9 años. Nada tenía sentido. A 22 kilómetros de distancia, Carmen recibió la misma llamada mientras almorzaba ensalada de quinoa sin aliño y agua mineral en un restaurante vegano de Palermo, donde el plato más barato costaba 4.500 pesos. Su reacción fue menos controlada que la de Diego. ¿3 millones de qué?, gritó, haciendo que las otras 7 personas en el restaurante minimalista se giraran para mirarla con expresiones de escándalo burgués. 3.290.000 dólares aproximadamente, repitió el abogado Méndez con paciencia profesional. Pero necesitan actuar rápido. El reloj ya está corriendo. Tienen hasta el sábado a las 11:23 de la mañana. Eso es 72 horas exactas. ¿Y tenemos que llevar a nuestra madre? Ella debe firmar personalmente. Es el requisito principal del testamento. Sin su firma, ustedes no reciben nada. Carmen cortó y llamó a Diego antes de que el teléfono volviera a su cartera Prada de 2.300 dólares. Él respondió al primer timbre. ¿Lo recibiste? ¿El llamado del abogado loco? Sí. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Que es una estafa? ¿O que mamá tiene secretos que nunca nos contó? Silencio incómodo. Los secretos de Marta nunca habían sido tema de conversación entre ellos. Era más fácil ignorarlos. Pretender que su madre era exactamente quien parecía ser. Una viuda aburrida que había trabajado en seguros toda su vida y que lloraba viendo telenovelas. Necesitamos ir a buscarla, dijo Carmen finalmente. Al asilo. Ya sé. Ahora. Ya sé. Y preguntarle quién mierda era Tomás Alberto Herrera. Ya sé. A las 14:47 de esa tarde, el Mercedes-Benz plateado se estacionó nuevamente frente al hogar de ancianos San Martín. Diego y Carmen bajaron con movimientos rápidos, urgentes, completamente diferentes a la parsimonia culpable con la que se habían ido 6 días atrás. Graciela los interceptó en la recepción, sus ojos entrenados en décadas de drama familiar, reconociendo inmediatamente el tipo de visita que estaban haciendo. ¿Vienen por Marta? ¿Dónde está?, exigió Diego sin preámbulos, sin saludos, sin la más mínima cortesía. Habitación 207. Pero hay algo que deberían saber antes de subir. No tenemos tiempo para... Hay un periodista con ella ahora mismo. Esteban Quiroga. Lleva 3 horas entrevistándola sobre Alberto González. Carmen y Diego intercambiaron miradas de confusión absoluta. ¿Quién es Alberto González?, preguntó Carmen. Graciela sonrió con esa sonrisa que tienen las enfermeras cuando saben algo que va a destruir tu mundo. Pregúntenle a su madre. Parece que ella tiene muchas cosas que contarles. Subieron las escaleras como animales heridos, tropezando en el tercer escalón, empujándose mutuamente en el pasillo estrecho del segundo piso. Habitación 207. La puerta estaba entreabierta. Voces adentro. La voz débil de Marta. Lo amaba más que a mi propia vida, pero tenía que dejarlo ir. Tenía que salvarlo. Y una voz masculina desconocida. ¿Salvarlo de qué, señora Rodríguez? Diego empujó la puerta. Adentro, Marta sentada en la cama, más pequeña y frágil de lo que la recordaban 6 días atrás, como si hubiera envejecido 20 años en una semana. A su lado, un hombre de aproximadamente 41 años, barba de 3 días, jeans desgastados, una grabadora digital en la mesita de noche parpadeando su luz roja acusadora. ¿Qué está pasando acá?, exigió Diego con voz que salió más aguda de lo que pretendía. Esteban se puso de pie lentamente, guardando su libreta en la mochila con movimientos deliberadamente calmados. Esteban Quiroga, periodista. Su madre me está contando una historia fascinante sobre Alberto González, el pianista que desapareció en 1956. Resulta que ella lo conocía íntimamente. De hecho, fue la última persona que lo vio antes de que escapara del país. Mamá, ¿quién mierda es Tomás Alberto Herrera?, cortó Carmen, ignorando completamente al periodista. El silencio que siguió fue tan denso que podías cortarlo con cuchillo.
Marta se puso completamente pálida. Sus labios temblaron. Sus manos arrugadas apretaron la fotografía amarillenta que sostenía contra su pecho. ¿Cómo saben ese nombre?, susurró. Nos llamó su abogado. Dice que nos dejó $3.3 millones en herencia. Dice que vivió en Uruguay desde 1956. Dice que vos tenés que firmar para que podamos recibirla. Diego avanzó 3 pasos hacia la cama, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Así que te pregunto de nuevo, mamá. ¿Quién carajo es Tomás Alberto Herrera? Marta miró la fotografía. Miró a sus hijos. Miró a Esteban, quien había vuelto a sacar su grabadora, y la estaba apuntando hacia ella como un arma. Y dijo, con voz que temblaba pero que también contenía 70 años de verdad, finalmente liberándose. Tomás Alberto Herrera es el nombre que Alberto González usó cuando escapó a Uruguay en 1956, y les dejó esa fortuna porque él sabía que yo los crié sola después de que su padre muriera, porque él nunca pudo tener hijos propios, porque me amó durante 70 años desde la distancia, y porque ustedes, aunque nunca lo supieron, son los nietos del corazón del pianista más grande que Argentina jamás tuvo. La habitación 207 se convirtió en una cámara de vacío donde nadie respiraba. Esteban sonrió, sabiendo que acababa de presenciar la confesión del siglo. Diego y Carmen se quedaron congelados, sus cerebros intentando procesar información que desafiaba toda su comprensión de quién era su madre, quién había sido, qué secretos había guardado mientras planchaba sus uniformes escolares y les preparaba la cena cada noche durante 30 años. Pero hay una condición para recibir el dinero, continuó Marta, su voz ganando fuerza, ganando poder que no había tenido en décadas. Alberto la puso en su testamento, una prueba, para ver si ustedes, que me abandonaron en este lugar como si fuera basura, son dignos de su generosidad. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. Marta sonrió por primera vez en 6 días. Era una sonrisa amarga, una sonrisa que contenía justicia poética y venganza, y amor dañado. Van a tener que esperar a la lectura del testamento para saberlo. Pero les digo algo. Alberto siempre fue brillante entendiendo el carácter humano, y lo que puso en ese testamento va a cambiarles la vida, o los va a destruir. Y por primera vez en 20 años de silencio autoimpuesto, Marta Elizabeth Rodríguez tenía el poder. Y sus hijos, que habían venido buscando millones, estaban a punto de descubrir que algunas herencias cuestan mucho más de lo que valen. El viaje a Montevideo fue un silencio de 217 kilómetros. Diego conducía el Mercedes a exactamente 110 kilómetros por hora, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, sus ojos fijos en la Ruta 1, que se extendía recta como una acusación. Carmen iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Su teléfono vibra cada 3 minutos con mensajes de su jefe preguntando dónde estaba, por qué había cancelado la presentación del lunes, cuándo volvería. No respondía ninguno. En el asiento trasero, Marta, tan pequeña que parecía una niña en el espacio diseñado para adultos, aferraba la fotografía amarillenta contra su pecho y contaba los postes de luz que pasaban. 1, 2, 3, 423 hasta que cruzaron el puente sobre el Río de la Plata y entraron en territorio uruguayo. Habían salido del asilo San Martín a las 5:47 de la mañana del viernes. Graciela las había despedido con una mirada que decía, no van a volver siendo las mismas personas. Esteban Quiroga las había seguido en su Peugeot destartalado durante los primeros 80 kilómetros, hasta que Diego lo amenazó con llamar a la policía. El periodista se detuvo, pero Marta sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la historia saliera a la luz. La verdad ya no podía contenerse. Era como agua hirviendo en una olla con tapa demasiado pequeña. La oficina de Méndez Asociados estaba en el piso 9 de un edificio de granito y vidrio en la ciudad vieja de Montevideo, a 3 cuadras del puerto donde los barcos turísticos llegaban con estadounidenses que compraban mate y alfajores sin saber que a 200 metros de distancia se estaba desarrollando el final de una historia de amor de 70 años. La recepcionista, una mujer de 28 años con acento uruguayo cantarino que hacía que cada oración sonara como pregunta,
Los condujo a una sala de conferencias con vista al Río de la Plata, donde el agua gris se fundía con el cielo gris en una línea que era imposible distinguir. El doctor Gustavo Méndez, 56 años, traje italiano de $1.800, gemelos de oro de 18 quilates, cabello plateado peinado hacia atrás con gel que olía a dinero y secretos, entró exactamente a las 11:00. Llevaba un maletín de cuero tan viejo que probablemente valía más que el auto de Esteban. Familia Rodríguez, anunció con voz que había practicado discursos similares 1000 veces. Gracias por venir. Sé que el viaje fue largo y que las circunstancias son inusuales. Inusuales es poco, murmuró Diego, pero Carmen le clavó el codo en las costillas y guardó silencio. Méndez abrió el maletín y sacó una carpeta verde oscura con el escudo de Uruguay, estampado en relieve dorado. Adentro, páginas y páginas de papel legal, todas en español formal, que nadie hablaba ya excepto abogados y notarios, que cobraban por palabra. El testamento de Tomás Alberto Herrera, comenzó Méndez, ajustándose las gafas de lectura. Fue redactado el 3 de marzo de 2025, 6 meses antes de su fallecimiento. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, confirmado por 3 médicos independientes. Dejó instrucciones muy específicas. Hizo una pausa dramática. Los abogados siempre hacían pausas dramáticas antes de cambiar vidas. El patrimonio total, como mencioné, asciende a $3.29 millones. Esto incluye una cuenta bancaria en el Banco de la República Oriental del Uruguay con $2.4 millones, una propiedad en Punta del Este valuada en $890.000 y varios instrumentos musicales antiguos, incluyendo un piano de cola Steinway de 1923, valuado en aproximadamente $185.000 adicionales. Total, $3.475 millones estadounidenses. Carmen dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo histérico. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos de depredador financiero calculando cuánto eso representaba en pesos argentinos, en inversiones, en libertad de las deudas que lo perseguían pese a su apariencia de éxito. Pero, continuó Méndez, y esa palabra cayó como guillotina, el señor Herrera puso condiciones muy específicas. Primero, su madre, Marta Elizabeth Rodríguez, debe estar presente y consciente para firmar la aprobación de la transferencia. Segundo, ustedes dos deben cumplir con una prueba de carácter diseñada por el señor Herrera personalmente. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Carmen, su voz temblando con mezcla de esperanza y terror. Méndez sacó otro documento. Este era más viejo, escrito a mano con caligrafía elegante que Marta reconoció inmediatamente. Alberto, su letra. Después de 70 años sin verla, la reconocería en cualquier parte. Cito textualmente, leyó Méndez. Diego y Carmen Rodríguez son los hijos de la mujer que salvó mi vida en 1956, cuando yo era un hombre perseguido y desesperado. Marta me dio todo, me arriesgó todo, y nunca le pedí nada a cambio. Ahora, desde la distancia de 7 décadas y la proximidad de mi muerte inminente, quiero asegurarme de que ella pase sus últimos años rodeada no de lujo, sino de amor. Por lo tanto, establezco la siguiente condición. Diego y Carmen deben vivir y trabajar durante 30 días consecutivos en el hogar de ancianos San Martín, donde actualmente reside su madre. Durante este tiempo, trabajarán como cuidadores, con todas las responsabilidades que eso implica: alimentar residentes, limpiar, cambiar pañales, administrar medicación, proporcionar compañía. Recibirán el salario estándar de un cuidador en Argentina, $175.000 mensuales, aproximadamente $450. Vivirán en habitaciones del asilo. No podrán usar teléfonos móviles para trabajo durante el horario laboral. No podrán salir excepto en sus días libres, que serán 2 por semana. Al finalizar los 30 días, si ambos completan la prueba sin abandonar, recibirán la herencia completa. Si uno abandona, ambos pierden todo. Si ambos abandonan, el patrimonio pasa en su totalidad a la Fundación de Música Clásica de Uruguay, que lleva mi verdadero nombre, Fundación Alberto González. El silencio en la sala de conferencias era tan absoluto
que Marta podía escuchar el tic-tac del reloj Rolex de su hijo, cada segundo un martillo golpeando el yunque de la realidad. Diego fue el primero en explotar. Esto es ridículo. Yo dirijo una empresa de 3,7 millones de dólares al año. No puedo desaparecer 30 días para limpiar mierda de viejos. Diego. La voz de Marta era tan baja que casi no se escuchó, pero tenía un filo que cortaba como vidrio roto. Esos viejos son personas, como yo. ¿Cómo vas a ser vos en 20 años si seguís viviendo con ese estrés que te está matando desde adentro? No me vengas con lecciones morales, mamá. Vos nos ocultaste durante 70 años que tuviste un romance con un pianista famoso, que lo ayudaste a escapar del país, que probablemente sos cómplice de qué, de evasión, de falsificación de identidad. De amor, dijo Marta simplemente. Soy cómplice de amor. Y sí, Diego, lo oculté, porque tu padre, Roberto, era un buen hombre pero era celoso y violento cuando tomaba. Y si hubiera sabido que yo guardaba la foto de Alberto, me habría matado. Así que elegí sobrevivir. Elegí criar a mis hijos. Elegí el silencio. Carmen, que había estado en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló con voz quebrada. «¿30 días? 30 días», confirmó Méndez. Consecutivos, empezando el lunes a las 7:00 de la mañana. Hoy es viernes. Tienen el fin de semana para decidir. ¿Y si decimos que no?, preguntó Diego, aunque ya conocía la respuesta. Entonces, en 30 días, cuando expire el plazo de aceptación del testamento, los 3.475 millones pasan automáticamente a la fundación, y ustedes vuelven a sus vidas como si nada de esto hubiera pasado. Excepto que... Méndez miró directamente a Marta. Su madre regresa sola a ese asilo, y ustedes viven el resto de sus vidas sabiendo que eligieron dinero potencial sobre estar un mes con la mujer que los parió y los crió sola después de que su padre muriera. La manipulación era obvia. La trampa emocional era transparente, pero también era efectiva. Alberto, incluso muerto, sabía exactamente cómo tocar las cuerdas correctas en el piano del corazón humano. Carmen miró a Diego. Diego miró a Carmen. Ambos miraron a Marta, que los observaba con ojos que contenían 70 años de sacrificios que ellos nunca conocieron, de noches en vela cuando estaban enfermos, de comidas que ella no comió para que ellos comieran, de sueños que abandonó para que ellos pudieran soñar. «Necesitamos hablar», dijo Diego finalmente. «En privado». Méndez asintió. «Los espero en 30 minutos con su decisión». Salieron a un café en la esquina donde el cortado costaba 140 pesos uruguayos y los turistas tomaban fotos del puerto sin saber que a 3 metros de distancia dos hermanos estaban decidiendo si valían 3,5 millones de dólares o si el precio era demasiado alto. 30 días, murmuró Carmen, revolviendo el café que no iba a tomar, cambiando pañales, limpiando vómito. Por 3,5 millones, respondió Diego. Dividido entre dos, 1,75 millones cada uno. Es más de lo que voy a ganar en los próximos 5 años. ¿Y si no podemos? ¿Y si es demasiado difícil? Entonces perdemos todo. Pero Carmen... Diego la miró directamente por primera vez en semanas. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos más de 2 horas con mamá? Carmen no respondió, porque no había respuesta que no sonara como confesión de culpa. 30 días, repitió Diego, como si estuviera convenciéndose a sí mismo. 30 días y somos millonarios. 30 días y mamá nos perdona. 30 días y Alberto, ese fantasma muerto, finalmente nos deja en paz. O 30 días y descubrimos que no somos capaces de hacer lo que mamá hizo por nosotros durante 30 años, sin pago, sin herencia, sin recompensa, excepto vernos crecer, añadió Carmen en voz tan baja que Diego tuvo que inclinarse para escuchar. Volvieron a la oficina de Méndez exactamente 28 minutos después. Marta seguía sentada en el mismo lugar, mirando el río gris, sus manos arrugadas acariciando la fotografía de Alberto, como si fuera lo único real en un mundo de abogados y testamentos, y verdades que llegaban 70 años tarde. «Aceptamos», dijeron Diego y Carmen al unísono. Y Marta, por primera vez en 20 años de abandono y 6 días de soledad institucional, sintió algo que había olvidado que existía: esperanza, o tal vez era terror. Con sus hijos, siempre era difícil distinguir la diferencia.
El artículo de Esteban Quiroga salió online a las 00:47 del sábado, exactamente 14 horas después de que Marta pronunciara las palabras «Alberto González no desapareció, escapó». El título era puro clickbait periodístico. La última amante de Alberto González revela: el pianista no murió en 1956, huyó y dejó fortuna millonaria a sus hijos. En 47 minutos tenía 3.472 visitas. En 2 horas, 28.941. A las 6:00 de la mañana, cuando Diego y Carmen aún dormían en el Hotel Ibis de Montevideo con sábanas que olían a lejía industrial, el artículo tenía 187.000 visitas, 4.721 comentarios y estaba siendo compartido en 2.300 grupos de Facebook sobre misterios argentinos y música clásica. Esteban, que no había dormido, observaba las métricas desde su laptop en un café de Barracas, donde el medialuna costaba 180 pesos y el cortado 250, su corazón latiendo a 108 pulsaciones por minuto, mientras veía cómo su historia se volvía viral. Pero no era el único que lo veía. A las 7:23, La Nación republicó el artículo en su portada digital. A las 8:15, Clarín mandó un equipo al asilo San Martín. A las 9:02, Canal 13 anunció un móvil en vivo para las 12:00. El hogar de ancianos San Martín, que durante 43 años había pasado desapercibido en su esquina de Barracas, se convirtió en epicentro mediático. Reporters con cámaras profesionales de $15.000, drones zumbando sobre el techo de tejas rotas, vecinos curiosos asomándose por las ventanas de los galpones industriales contiguos. Graciela Domínguez, la enfermera de 43 años, bloqueaba la entrada principal con brazos cruzados, mientras 17 periodistas le gritaban preguntas simultáneamente. ¿Dónde está Marta Rodríguez? ¿Es verdad lo del pianista? ¿Cuánto tiempo llevan protegiendo el secreto? Lisandro Paz, el administrador, observaba desde su oficina del primer piso, hablando por teléfono con un abogado que le aconsejaba demandar a Esteban por difamación, pero en su voz había más excitación que ira, porque los medios traían publicidad gratuita, donaciones, quizás hasta inversores para remodelar el asilo que goteaba desde el techo, y tenía cañerías de 1972. Diego y Carmen se enteraron a las 10:18, cuando su vuelo LATAM 342 de Montevideo a Buenos Aires aterrizó con 23 minutos de retraso. Sus teléfonos explotaban con 187 llamadas perdidas, 402 mensajes de WhatsApp, 91 emails. Diego encendió su iPhone primero y vio el titular antes de que el avión se detuviera completamente en la puerta 17 del aeropuerto de Ezeiza. «¡Hijo de puta!», rugió tan fuerte que la azafata de 29 años saltó en su asiento. Carmen, más lenta para encender su teléfono, vio primero los mensajes de su jefe. «Explícame esto ahora, o estás despedida». Y luego el artículo. Y luego las fotos granuladas que Esteban había tomado con su celular. Marta en la cama 207, sosteniendo la fotografía amarillenta. El reverso con la dedicatoria: «Para mi Marta. Donde yo vaya, vos venís conmigo. A.G. El fondo inconfundible del Teatro Colón en 1955. Llegaron al asilo a las 12:47, el Mercedes plateado abriéndose paso entre 3 camionetas satelitales y 41 periodistas que gritaban sus nombres. Diego bajó primero, empujando un micrófono que le clavaron en la cara. «¿Vas a cumplir los 30 días por los 3.5 millones?» Carmen lo siguió, cubriéndose la cara con el bolso Louis Vuitton de $3.200. Marta los esperaba en la habitación 207, ahora convertida en set de televisión improvisado. 3 cámaras apuntaban hacia la ventana. Un equipo de luces LED de 800 watts iluminaba la cama hundida. Un maquillador freelance retocaba las arrugas de Marta con polvo translúcido que olía a talco de bebé. Esteban Quiroga estaba sentado en la silla de plástico verde, su grabadora aún encendida, tomando notas en un cuaderno Moleskine lleno de tachones. «¿Qué carajo hiciste, mamá?», espetó Diego cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar la pared de yeso agrietado. «Nos convertiste en payasos de circo por un romance de hace 70 años». «No fue un romance», corrigió Marta con voz tranquila, que contrastaba con el caos exterior donde los gritos de los periodistas se filtraban como ruido blanco.
Fue mi vida. Y la tuya también, aunque nunca lo supiste. Carmen se sentó en la única silla disponible, ignorando que estaba manchada de algo pegajoso color marrón. ¿Qué le contaste exactamente a este periodista? Esteban levantó la vista pero no habló. Dejó que Marta respondiera. Le conté la verdad, que conocía a Alberto en 1955 cuando tenía 18 años y él 35, que me enamoré de su música primero, de sus manos sobre las teclas del piano Steinway del Colón, manos que parecían volar sin tocar el aire, que 3 meses después, en marzo de 1956, me confesó que tenía que huir, que el gobierno de Lonardi lo perseguía porque se negaba a tocar en eventos oficiales de la Revolución Libertadora, que era un símbolo para los peronistas y un traidor para los antiperonistas, que su vida valía cero en Buenos Aires. Diego resopló. Un músico con problemas políticos. ¡Qué original! No entienden, continuó Marta, su voz ganando intensidad, sus ojos azules brillando bajo las luces LED que proyectaban sombras duras en su rostro arrugado. Alberto no era solo un músico, era el mejor pianista de su generación. Había tocado para Evita en la Casa Rosada en 1951. Había sido invitado al Carnegie Hall, pero en 1956, con la Revolución Libertadora, se convirtió en objetivo. Recibía amenazas anónimas. Toca para nosotros o desapareces. Una noche de abril, lo golpearon frente a su departamento en Recoleta. Le rompieron 3 costillas, 2 dedos de la mano derecha. Me llamó a las 3:17 de la madrugada, sangrando, pidiendo ayuda. Esa noche decidí que lo salvaría. Afuera, los periodistas golpeaban la puerta. Adentro, el silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de la grabadora de Esteban. Lo escondí en el sótano de la casa de mi tía Enriqueta en Liniers durante 17 días. Le curé las heridas con alcohol y vendas que robaba del hospital donde trabajaba como enfermera auxiliar. Le conseguí pasaporte falso a nombre de Tomás Herrera, uruguayo, nacido en 1927. El 16 de junio de 1956, a las 22:43, lo subí a un tren a Montevideo desde la estación 11. Llevaba solo una maleta con 3 camisas, un traje gastado y partituras de sus composiciones. Me dio esa foto con la dedicatoria. Me dijo, «Donde yo vaya, vos venís conmigo». Pero yo no pude ir. Tenía 19 años. Estaba embarazada de tu hermano mayor, aunque nunca nació. Lo perdí 2 semanas después por el estrés. Carmen jadeó. Diego palideció. Esteban dejó de escribir. Embarazada, repitió Carmen como si la palabra fuera veneno. De Alberto. Sí, confirmó Marta. Por eso nunca me casé con tu padre hasta 1968. Roberto sabía que lo amaba a él también, pero nunca supo de Alberto. Nunca supo que la música que sonaba en casa cuando él llegaba del trabajo eran composiciones de un fantasma que yo guardaba en mi corazón. Un golpe fuerte en la puerta. ¡Policía! ¡Abra, señora Rodríguez! Todos se congelaron. Lisandro Paz abrió la puerta desde afuera. 2 oficiales uniformados entraron, sus botas negras dejando huellas de barro en el linóleo gastado. ¿Marta Elizabeth Rodríguez? Sí. Tenemos una orden de allanamiento. Sospecha de ocultamiento de información sobre identidad falsa y posible evasión fiscal internacional relacionada con el patrimonio de Tomás Herrera, alias Alberto González. Diego se puso delante de su madre. Esto es ridículo. Ella no hizo nada ilegal. Eso lo determina la justicia, respondió el oficial más alto, un hombre de 1,89 metros con bigote gris y ojos que habían visto demasiadas declaraciones falsas. Sacaron la fotografía de la mano temblorosa de Marta. La metieron en una bolsa de evidencia transparente con cierre hermético. Esteban fotografió todo con su celular. Los oficiales registraron la habitación durante exactamente 17 minutos. Debajo de la cama, el cajón de la mesita de noche, el armario con 3 batas idénticas. No encontraron nada más. Vas a tener que acompañarnos a la comisaría 4 Horta de Barracas para declarar. Le informaron a Marta mientras la ayudaban a levantarse, sus articulaciones crujiendo como madera vieja. Carmen lloró. Diego maldijo. Esteban sonrió internamente porque esto solo hacía su historia más grande. Pero cuando los oficiales se preparaban para llevarse a Marta esposada, el teléfono del oficial más joven sonó. Respondió.
Escuchó durante 43 segundos. Colgó. Miró a su compañero. Cambio de planes. Órdenes desde arriba. La señora Rodríguez queda en libertad. El caso está bajo investigación federal. No pueden hablar con la prensa. Salieron tan rápido como habían llegado. La puerta se cerró. Marta se sentó en la cama, temblando, más por la adrenalina que por el miedo. ¿Quién carajo fue esa llamada?, preguntó Diego. Marta sonrió con amargura. Alberto, siempre protegiéndome, incluso muerto. Tiene amigos en lugares altos. O tenía. Alguien que le debía favores desde 1956. Esteban apagó su grabadora. Necesito la entrevista completa. Todo. ¿Cómo contactaban? Si se volvieron a ver. Si hay cartas, cintas, algo. Solo una cosa más, dijo Marta, sacando de debajo del colchón un sobre amarillento que los policías no habían encontrado porque no sabían dónde buscar. Una carta que Alberto me mandó en 1987, cuando yo estaba embarazada de Carmen. La escribió desde Punta del Este. Dice que compuso una sonata para piano llamada Marta en marzo. Nunca se estrenó, pero la partitura está en esa caja fuerte en Montevideo que el abogado Méndez abrirá cuando terminen los 30 días. Esteban tomó la carta con manos reverentes. Y afuera, los periodistas seguían gritando preguntas sin saber que la verdadera bomba acababa de detonar en esa habitación de 13 metros cuadrados, donde 70 años de secretos finalmente colisionaban con el mundo moderno. Si querés que esta historia siga avanzando y que Diego y Carmen cumplan su prueba, deja like para que el algoritmo la promueva. Necesitamos que llegue a más gente. El lunes a las 6:58 de la mañana, Diego Hernán Rodríguez, 52 años, ex CEO de una consultora de $3.7 millones anuales, vestía un uniforme azul desteñido de cuidador que olía a desinfectante industrial y sudor ajeno, tamaño L, que le colgaba como sábana sobre su complexión atlética de gimnasio, 5 veces por semana. Sus manos, que firmaban contratos de $890.000, ahora empuñaban un trapeador de fibras sintéticas empapado en agua jabonosa a 23 grados Celsius, que goteaba sobre sus zapatillas Nike Air Force 1, compradas hace 3 días por $180 porque el calzado reglamentario no aceptía cordones. Carmen Beatriz Rodríguez, 49 años, exdirectora de marketing con salario de $15.800 mensuales, recogía su cabello en una coleta con una goma elástica de 2 pesos que encontró en el piso de la lavandería del asilo. Su manicure de gel de $120 ya astillada en 3 uñas del dedo índice derecho. Lisandro Paz, administrador, les entregó las primeras tareas escritas en una hoja de cuaderno, rayado número 1. Diego, habitación 103, cambio de pañal. Señor Morales, 92 años, 78 kilos, incontinencia total. Carmen, comedor, servir desayuno 34 residentes, mate cocido 200 ml CU, 2 galletitas agua, 1 feta queso 30 gr. Empezar, ya. Diego miró la hoja como si fuera veneno. Esto es una joda, murmuró, pero Lisandro señaló la puerta con gesto que no admitía réplica. 30 días. O perdés 1.75 millones. Tic, tac. La habitación 103 olía a excremento humano mezclado con loción Johnson's Baby de los años 90 que se usaba para refrescar a los residentes. El señor Morales, 92 años, piel translúcida como papel de cebolla, ojos nublados por cataratas grado 4, yacía en una cama articulada que chirriaba cada vez que se movía. «Buen día, señor», dijo Diego con voz que pretendía ser profesional, pero salió como adolescente asustado. Morales no respondió. Estaba catatónico desde una ACV en 2018 que le robó el habla y el control de esfínteres. Diego abrió el pañal Pampers número 6 para adultos. 14 pesos la unidad. Y el hedor lo golpeó como puñetazo en la cara. Diarrea líquida color mostaza con grumos no digeridos de la cena de anoche. Guiso de lentejas aguado. Tuvo arcadas. Se tapó la boca con el dorso de la mano. Respiró por la nariz. Error. El olor era peor. «Vamos, viejo, hacelo rápido», suplicó Diego mientras limpiaba con toallitas húmedas haggis que picaban su piel sensible. Morales gimió.
un sonido gutural que podía ser dolor o placer o nada. Diego terminó en 8 minutos 43 segundos, el tiempo récord para su primer pañal según el cronómetro de su Apple Watch, que aún llevaba en la muñeca izquierda pese a las reglas. Se lavó las manos 7 veces con jabón Dettol hasta que la piel se le enrojeció. Afuera, en el comedor, Carmen servía mate cocido en tazas de aluminio abolladas que databan de la dictadura. «Tome, señora», dijo a doña Elena. 87 años. Artritis reumatoide grado 3. Manos temblorosas que derramaban 40 ml por taza. «Gracias, mijita», respondió Elena con voz que raspaba como lija. «¿Sos nueva? Pareces de familia fina». Carmen forzó una sonrisa mientras limpiaba el charco con trapo húmedo que olía a cloro. En 23 minutos, sirvió 34 desayunos. Perdió 2 galletitas bajo la mesa número 4 y oyó 17 historias inconclusas sobre nietos que nunca visitaban. A las 9:15, primera pausa de 7 minutos. Diego y Carmen se encontraron en el baño de personal. Un cubículo de 1.co por 2.1 metros con inodoro atascado y espejo rajado. «No puedo», jadeó Diego secándose sudor de la frente con manga del uniforme. «Por 1.75 millones sí podés», replicó Carmen, pero sus ojos rojos traicionaban lágrimas contenidas. «Mamá nos está viendo desde su habitación 207, riendo». No reía. Marta observaba desde la ventana del segundo piso, a 14 metros de distancia, el patio de cemento donde los cuidadores fumaban 3 cigarrillos en 7 minutos, hablando de propinas que nunca llegaban. Recordaba cuando ella, a los 19 años en 1956, cambió pañales a su tía Enriqueta durante 17 días, mientras escondía a Alberto en el sótano. Sin salario, sin herencia, solo amor. A las 11:30, segundo turno. Diego bañó a la señora Vargas, 89 años. Alzheimer avanzado, piel floja que se arrugaba como papel mojado bajo la ducha de agua tibia a 37 grados que salía a presión intermitente. «No me toques ahí», gritó Vargas confundiendo a Diego con su difunto esposo. «¡Pervertido!». Diego retrocedió, el jabón Dove resbalando de sus manos. Tardó 19 minutos en calmarla con mentiras sobre visitas familiares que nunca llegarían. Carmen vació 14 cuñas de orina amarilla concentrada en el inodoro químico del pasillo B, cada una con olor único: amoníaco, sangre, infección urinaria. A las 12:47, almuerzo. Guiso de arroz con zanahoria flotante. 280 calorías por porción, según la nutricionista que venía los jueves. Diego alimentó a 6 residentes con cucharas de plástico que se rompían en la mitad. «Abrí la boca, por favor», rogaba mientras puré de papa caía sobre camisas que lavaría él mismo esa noche. Día 1 terminó a las 18:30. Diego y Carmen cayeron en sus habitaciones asignadas. Ex despensa de 2.3 x 3.1 metros con colchón individual que crujía. Sábana gris con manchas amarillas y foco de 40 watts que zumbaba como mosquito. No hablaron con Marta. No pudieron. Sus cuerpos dolían en músculos que no sabían que tenían. A las 20:17, Diego recibió email de su secretaria. Cliente japonés canceló contrato 890K. Empresa en números rojos. Carmen vio WhatsApp de su jefe. «Estás despedida efectiva mañana». Lloraron en silencio, separados por 7 metros de pared delgada. Pero a las 22:43, hora exacta en que Alberto tomó el tren en 1956, Diego escuchó tocar el piano en la sala común del primer piso. Bajó. Marta tocaba de memoria la sonata Marta en marzo, que Alberto compuso para ella. Notas que volaban como alas invisibles, llenando pasillos de olor a jazmín imaginario y promesas rotas. Diego se sentó en silla plegable a 4 metros, lágrimas rodando por sus mejillas sin permiso. «¿Cómo supiste que él dejó esa prueba?», preguntó cuando terminó. Marta giró, ojos brillando bajo luz mortecina. Porque en su última carta de 1987 escribió: «Si mis sobrinos del corazón vienen por plata, que aprendan limpiando culos lo que vos me enseñaste con amor». Él investigó todo sobre ustedes desde Uruguay. Sabía que los abandonaría en ese asilo. Diseñó esto para salvarlos a todos. Diego abrazó a su madre por primera vez en 23 años.
El abrazo duró 2 minutos 17 segundos. Afuera, periodistas seguían acampando con 8 carpas y generadores que zumbaban. Esteban publicaba segunda parte. Día 1 de la prueba millonaria. Los hijos del amor prohibido entran al infierno del asilo. 456.000 visitas en 2 horas. Si esta historia te está enganchando y querés ver cómo sobreviven los próximos 29 días, deja like para que YouTube la empuje. Necesitamos que 10.000 personas más vean esta lección de vida. Día 7. Las ampollas en las manos de Diego medían exactamente 1.2 centímetros de diámetro, llenas de líquido ceroso amarillento que pinchaba con aguja esterilizada cada noche antes de dormir. Había cambiado 187 pañales en 7 días, un promedio de 26.7 por jornada laboral de 11 horas. Sus uñas rotas incrustadas permanentemente con residuos fecales que ni el cepillo de cerdas duras con jabón antibacterial eliminaba del todo. Carmen había lavado 413 cuñas de orina, cada una etiquetada con nombre y hora según protocolo de Lisandro. Señor Morales, 1423, 450 ml turbio con sedimento. Doña Vargas, 1647, 320 ml rosado sangre. Sus rodillas, que antes solo conocían squats en gimnasio CrossFit con piso de goma acolchada, ahora estaban en carne viva por arrastrarse sobre baldosas frías para limpiar vómito de la señora López, Parkinson grado 4, que expulsaba 180 ml de bilis ácida 3 veces al día a las 10:15, 14:30 y 19:02 con precisión relojera. No puedo más, sollozó Carmen la noche del 7º día en la sala común del primer piso, donde el televisor Sanyo de tubo catódico de 1998 transmitía un partido de Boca Juniors sin volumen porque los residentes dormían a las 20:00 estrictas. Diego, con barba de 4 días que picaba contra el cuello de su uniforme, asintió mientras pelaba una mandarina robada de la cocina. Gajos secos, ácidos, 42 calorías que sabían a castigo. Pero 1.75 millones cada uno, 23 días más. Marta entró empujando su andador de aluminio plegable, ruedas chirriantes que anunciaban su llegada como sirena de ambulancia. Se sentó en el sofá de resortes rotos que se hundía 17 centímetros bajo su peso de 46 kilos. Alberto lo sabía, dijo sin preámbulos, sus dedos artríticos tamborileando sobre el mango del andador, como si fueran las teclas invisibles de un piano. Desde Uruguay leía La Nación cada domingo. Sabía que Diego compró esa casa de 420 metros en San Isidro, con hipoteca de 28 años, a tasa variable 7.2%. Sabía que Carmen gastaba $3.800 mensuales en cosméticos, viajes a Miami y sesiones de Botox cada 45 días. Investigó todo a través de investigadores privados durante 30 años. Diego escupió un gajo de mandarina. ¿Por qué tanto interés en nosotros si ni siquiera somos sus hijos biológicos? Porque yo le conté todo en las 14 cartas que le escribí entre 1957 y 1987. Fotos de ustedes de bebés, primeras palabras, primer día de escuela. Él respondía desde Montevideo con sobres sin remitente. Dinero en dólares para la operación de apendicitis de Diego en 1973, $1.200 que tu padre pensó que era herencia de un tío lejano. Partida de bautismo de Carmen en 1976. Nunca firmaba, nunca pedía vernos. Solo cuidaba. Carmen se limpió lágrimas con manga húmeda. ¿Y la prueba? ¿Por qué este infierno? Marta sonrió, dientes postizos flojos que chasqueaban al hablar. Porque vio cómo me abandonaban. La última carta llegó hace 3 meses, antes de morir. Si llegan por plata, que limpien 30 culos por cada abrazo que le negaron. Si sobreviven serán dignos. Si no, que la fortuna alimente pianos para niños pobres. Día 14. Diego despertó a las 5:43 con el sonido de la campana oxidada que Lisandro tocaba con mazo de madera cada mañana. Sueño interrumpido 7 veces por noche. Pesadillas donde firmaba contratos cubiertos de heces, donde sus inversores japoneses lo miraban con desprecio mientras cambiaba pañales. Hoy le tocaba turno pesado. Señor Ramírez, 94 años, 92 kilos, demencia senil, inmóvil desde ACV bilateral en 2019. Baño en tina de acero galvanizado de 120 litros a 38 tuermes.
jabón neutro Neutroplast, que irritaba su dermatitis atópica. Ramírez gritaba incoherencias. «¡Perón, vuelve! ¡No me robes el piano!». Diego lo sujetaba con brazos que temblaban por falta de proteínas. Dieta asilo. 1800 calorías diarias, 47 GU proteína. Carmen enfrentaba rebelión en comedor. 12 residentes se negaban a tragar papilla de avena. 180 gramos por ración, 14% azúcar, temperatura 45 gradus. «No es comida de cristianos», bramaba doña Petrona, 88 años, dientes flojos que escupían grumos al suelo. Carmen limpiaba 9 veces en 47 minutos, rodillas sangrando sobre cemento áspero. Noche 14. Sala común. Televisor mostraba noticias. Hijos millonarios humillados en asilo viral. 2.4 M visitas. Esteban Quiroga actualizaba desde afuera con dron. Día 14:30. ¿Romperán? Diego confrontó a Marta. ¿Cuánto más? Mis manos sangran. Mi empresa quebró. Alberto perdió 2 dedos en 1956 por protegerme. Tocó 68 años con 8 dedos. Nunca se quejó. Carmen sollozó. Perdí mi trabajo, mi vida. Yo perdí 40 años de juventud escondiendo cartas bajo colchón mientras lavaba tu ropa interior con sangre de primera regla. Día 21. Tormenta eléctrica. Relámpagos iluminaban grietas en techo que goteaban 2.3 litros por hora en baldes naranjas. Diego cargaba 8 cilindros de oxígeno a 15 kilogramos cada uno desde camión farmacéutico, espalda arqueada como joroba prematura. Carmen aplicaba apósitos a llagas por presión. Señora Gómez, escara sacro grado 3, 4.7 centímetros diámetro, olor a tejido necrótico que impregnaba guantes de látex. Día 27. Diego descubrió foto en álbum abandonado. Él, a 8 años, fiesta cumpleaños. Marta soplando velas por él porque haces trampa. Lágrimas saladas cayeron sobre plástico gastado. Carmen encontró carta suya de 1998. Mamá, mudarme a Palermo. No te preocupes. Nunca llamó después. Día 29. 22:00. Sala común. Marta tocaba Marta en marzo. Diego y Carmen sentados, manos unidas por primera vez desde infancia. Sobrevivimos, susurró Diego. Cambiamos, corrigió Carmen. Puerta se abrió. Lisandro con sobrelacrado. Abogado Méndez confirma. 29 días completos. Mañana día 30. Firma final Montevideo. Alberto estaría orgulloso. Marta sonrió. Alberto siempre supo que lo lograrían. Por eso diseñó exactamente esta prueba. Relámpago iluminó habitación. Fuera, Esteban grababa. Día 29. Milagro en marcha. Si esta transformación te conmovió y querés ver el final épico con la herencia y el perdón definitivo, deja like para que el algoritmo la empuje a más gente. Ayuda a que esta lección llegue lejos. El cuarto día en el hogar de ancianos San Martín fue un punto de inflexión. Diego y Carmen, aún adoloridos y exhaustos, empezaban a entender la dimensión humana de la prueba que Alberto había diseñado. No solo se trataba de limpiar y alimentar, sino de reconectar con las raíces olvidadas, con el amor que Marta había mantenido vivo durante décadas. Las miradas vacías de los residentes, los recuerdos fragmentados, las historias nunca contadas, empezaban a abrir un cisma en sus corazones de ciudad. Diego, en la habitación 112, ayudaba a Rosa, 90 años, a vestirse para una excursión al parque. Sus manos frágiles, aunque temblorosas, todavía podían entrelazar sus dedos en un gesto de gratitud. Carmen, en el comedor, coordinaba el grupo de residentes para una actividad de pintura con acuarelas, riendo cuando doña Petra derramó azul celeste sobre la mesa y Diego tuvo que intervenir para limpiar. El sábado por la noche, agotados pero con una sensación de logro, compartieron un mate cocido en silencio, escuchando los ecos de risas de los ancianos en el pasillo. Marta, desde su habitación 207, observaba esa escena con una sonrisa de victoria fría. Sabía que no sería fácil, pero que sus hijos estaban cambiando. Los siguientes días trajeron tormentas, adrenalina, desmayos, lágrimas, pero también momentos inesperados de ternura. Diego salvó a un residente de caer de la cama justo a tiempo. Carmen cantó a doña Elena una canción de cuna que Marta solía cantarles a ellos.
La viralidad de la historia impactaba también fuera del asilo. Esteban publicaba relatos diarios, fotos impactantes, videos con entrevistas que aumentaban seguidores y reproducciones cada hora. Pero Marta ignoraba el ruido mediático. Su mundo estaba concentrado en esos 30 días que sellarían no solo una herencia material, sino un legado de amor y responsabilidad. Cuando llegaron al día 29, el agotamiento físico y emocional era palpable. Diego y Carmen, sentados juntos en la sala común, compartían un momento de calma mientras Marta tocaba delicadamente la sonata Marta en marzo, la última prueba musical y emocional dejada por Alberto. Lisandro Paz entró con un sobre lacrado entregado por el abogado Méndez desde Montevideo. Confirmaba que habían completado la prueba. Era momento de regresar a Uruguay para la firma final y aceptación formal de la herencia. Marta sonrió con la serenidad de quien sabe que la verdadera victoria había sido recuperar a sus hijos, no el dinero. Afuera, el cielo oscuro brillaba con relámpagos que iluminaban el asilo, como símbolos de renacimiento. La historia de la familia Rodríguez y Alberto González llegaba a un nuevo capítulo, uno de reconciliación, perdón y, finalmente, amor. Si querés conocer el desenlace de esta historia, no olvides comentar, compartir, suscribirte al canal y activar la campanita. En el próximo video, te cuento qué pasó en Montevideo con la ley, el testamento y el inesperado final que nadie esperaba. No te lo pierdas. El lunes a las 11:23 exactas, 30 días después de la lectura inicial del testamento, el Mercedes-Benz plateado, ahora con 2.347 kilómetros adicionales y olor permanente a desinfectante, estacionó frente al edificio de granito y vidrio en la ciudad vieja de Montevideo. Diego y Carmen bajaron transformados, manos callosas con cicatrices de ampollas curadas, uñas cortas sin manicure, ropa casual de $47 comprada en 11, que reemplazaba sus Armani y Pradas. Marta, en silla de ruedas empujada por Diego, aferraba la fotografía amarillenta restaurada digitalmente por Esteban. Alberto González sonreía nítido, ojos negros prometiendo eternidad. El doctor Gustavo Méndez esperaba en la sala de conferencias con vista al Río de la Plata. Maletín de cuero abierto sobre mesa de roble uruguayo. Partida de defunción de Tomás Alberto Herrera, 15-08-2025. Cáncer pancreático estadio cuarto. Certificado registral de testamentos, sin oposiciones en 30 días. Cadena de partidas acreditando legitimación. Marta como heredera moral por dedicatoria 1956. Inventario tasado. 2.4 M USD Banco Bru. Chalet Punta del Este 890K USD. Steinway 1923 valuado 185K USD. Partituras inéditas 50K USD. Total 3.525 M USD. PPLX. Action Translate. Procedimiento testamentario completo. Anunció Méndez ajustando gafas. Uruguay exige inscripción en registro testamentos. Abril 18 julio 1730. Timbre 2268. Edictos publicados sin coherederos forzosos. Alberto sin hijos legítimos. Certificado resultancia autos para traslación dominio en 30 días. ITP pagado. 4% bienes inmuebles. Testamento abierto. 0303-2025. Válido. Respeta legítima. Ningún hijo biológico. Firmas. Marta I. Temblor controlado. Por vos, Alberto. Diego. Cambiamos mamá. Carmen. Perdón por todo. Notario selló. Albacea designado. Méndez. Honorarios 1.2% patrimonio. Cheques transferidos. 1.076.25 meme USD cada hijo. 0 USD Marta. Ella tuvo mi amor 70 años. Pero giro. Sobre lacrado final. Letra Alberto. Dinero para vuestras empresas quebradas. Pero Chalet Punta del Este y Steinway para Fundación Alberto González. Niños músicos pobres Buenos Aires. Sonata. Marta en marzo. Premier Teatro Colón. 17-06-2026. Aniversario escape. Marta. Mudate Chalet. Hijos. Visiten semanal. Fallan. Revoco todo. Lágrimas colectivas. Abrazos. Río Plata testigo gris plateado. Regresaron Buenos Aires vuelo 17:45. Esteban esperó Aeroparque. Exclusiva. Herederos eligen legado sobre lujo. Asilo San Martín remodelado donaciones virales. 1.8 M pesos. Marta Chalet Montevideo con piano. Diego recontrató empresa. Rodríguez cuidado familiar.
Carmen Cosméticos Éticos. Belleza con alma. Esteban Premio ADEPA 2026. Final. Teatro Colón. 17-06-2026. Marta Centro Platea. Diego Carmen Laterales. Niña 12 años toca. Marta en marzo. Notas vuelan como 1956. Amor vence tiempo. Telón. Aplausos eternos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre familia y perdón, comenta abajo. ¿Harías 30 días por herencia? Suscríbete para más relatos reales transformados en ficción. Gracias por llegar al final.